Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric y estamos con nuestro siguiente invitado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por la invitación. Usted se propuso como meta, su ministerio, para estos 4 años, poder construir y entregar 260.000 casas, viviendas sociales, en un déficit que por supuesto es mucho mayor, pero eso como un compromiso real. ¿Cómo va con esa meta? ¿Qué tan realista es? Bueno, esto es del programa del presidente Boric. Él se propuso 260.000, que era lo realista. Pues se pueden dar cualquier cifra, pero esto se puede cumplir. ¿Cómo vamos? Si le doy la cifra a febrero, tenemos ya entregada 42.000, tenemos 136.000 en construcción, en ejecución, y 67.000 que están a punto de entrar en construcción. O sea, estamos avanzando en la línea de las metas y creemos que la vamos a cumplir. Lo que pasa es que hay que mantener la calidad de las viviendas, hay que entregar oportunamente, hay que entregar la escritura, hay que hacer el proceso muy completo, porque esto no es solamente hacer casa, es también completar el ciclo. Claro, y usted también ha dicho que acá lo que se trata es de tratar de que la gente regularice, que postule al subsidio, que postule a la vivienda social y evitar que sigan habiendo, en el fondo, campamentos y tomas de terreno irregulares. ¿Cómo se combate eso? Y se lo pregunto también, ministro, porque esto también está relacionado con la crisis migratoria que tenemos, ¿no? Muchos de los campamentos, de hecho, están habitados por migrantes que no tienen posibilidades de arrendar, que es muy caro y que encuentran en este lugar un espacio. Mire, Pablo, lo que pasa es que este tema del déficit habitacional es algo que requiere una reflexión mayor. ¿Cómo se produce esto en el periodo que Chile más creció? Porque ya en el censo, el supuesto censo del 17, ya teníamos 400.000 viviendas de déficit a esa altura. Y después vino el tema de la pandemia y vino el tema de la migración y llegamos a la cantidad actual. ¿Cómo enfrentar esto? Tiene que ver con la situación de las familias, porque las familias llegan a campamentos, producto de que no pueden vivir así nada, están muy incómodas así nada, producto que en algunos casos que no pueden pagar los arriendos. Eso es bien frecuente, que no se puede pagar el arriendo ya porque los arriendos están carísimos. En fin, y finalmente terminan viviendo en un campamento. Vivir en un campamento es vivir mal, ¿eh? O sea, cualquiera que crea que esto es una vida, en general es vivir mal, salvo algunas situaciones en que hemos visto campamentos de... Claro, como de segunda vivienda, ¿no? Es que no quiero referirme a ese caso que efectivamente las tomas VIP que usted dice, pero hay campamentos, por ejemplo en el norte, hay un campamento Arenales o un campamento Constancia, en que el nivel de organización de las comunidades, de los dirigentes, extranjeros y chilenos, especialmente migrantes, es realmente impresionante, ¿eh? O sea, una organización que nos estamos tratando ahora cómo regularizamos para que se queden ahí mismo, o sea, ver todas las etapas necesarias para que ellos sigan viviendo donde están. Gran organización. Pueden haber familias de mal vivir, dentro de todos los sectores hay, pero predomina un sentido de comunidad más parecido a los viejos campamentos que a lo que hoy día se está dando en la mayor parte de los casos. Es muy difícil. Entonces, ¿qué se hace frente a esto? Tiene que haber una especie de shock de oferta, que tiene que salir mucha vivienda, que se vean oportunidades y a su vez que se relegitime el conducto regular para ir a la vivienda, porque estar en un campamento no significa saltarse la fila, ¿eh? Nosotros estamos tratando de transformar en barrio los campamentos más antiguos, que tienen un conjunto de condiciones para quedarse ahí además, pero el resto es más bien sobre condiciones de habitabilidad básica para no estar corriendo riesgo o otras cosas de ese tipo, pero aquí lo fundamental es que la postulación regular tenga alternativa efectiva. ¿Y eso usted ve que va cambiando, ministro, que va variando, que se va realmente legitimando este camino, digamos, y que las personas no están optando más bien por una solución como una toma, como un campamento? Ha disminuido un poco la gente que va a tomas porque el flujo migratorio disminuyó con los sistemas de control que hay. Teníamos sectores que las personas migrantes llegaban directamente a un bus que lo movían traficantes de suelo y los llevaban, por ejemplo, a las tomas de Lampa, ¿eh? No sé si usted conoce Lamparaíso, un terreno de claro, alta... que ellos además habían loteado el terreno, cobraban... Habían loteado y les cobraban a las personas entre 2,5 millones y 7 millones. Bueno, parece que ya se ha ido aprendiendo eso, no, pero ahora que se cortó ese flujo está disminuyendo, aunque todavía sigue habiendo, eso no decimos que no, pero ha disminuido el flujo desde la migración. Pero es muy reciente en lo que estamos para decir esto ya influyó. Nosotros esperamos que en el curso de los 4 años se sienta un efecto sobre esto. El año 90 había 1 millón de familias sin casa
Y el problema era dar una solución rápida y se construyó de cualquier calidad, de cualquier condición, y eso, el 97 se sintió, se empezó a sentir el cambio, ¿ah? Y mientras tanto la organización vieron que había un camino, digamos. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los campamentos? Porque el último reporte de Techo es que aumentaron un 40%, y que, bueno, 1.200 y tantos campamentos, miles de familias allí. Entonces, le pregunto, ministro, ¿cómo, digamos, hacer más rápida esta construcción de viviendas sociales, y que no siga aumentando por este lado de ese modo? Mire, el estudio, nosotros tenemos también un estudio que lo hicimos con el BID, se hizo con encuesta, familia a familia, para tener una idea más clara de qué características tenía, que lo terminamos a comienzo del 22. El de Techo lo hace todos los años, pero no es con encuesta, es con informantes clave, por lo tanto un margen de error alto también. Pero creemos que efectivamente han ido aumentando a un ritmo menor que antes las familias y los campamentos. ¿Y ese 40% está bien? En menos de 40%. Ya. Nosotros no nos atrevemos a hablar de cifras tan precisas Ya. y todo, porque ellos no hacen encuestas, o sea, no sabemos la cantidad exacta de personas, son informantes clave que les informan a ellos de esto, en este campamento creció tanto, y hay más posibilidad de equivocarse. Pero puede ser, o sea, nosotros no negamos que eso puede ser, ¿sí? Porque el tema de la caída en los ingresos, producto de la inflación, ha generado una vertiente nueva de familias que han tenido que ir a los campamentos como forma de sobrevivir. O sea, eso lo vemos. O sea, si no se puede pagar el arriendo, o incluso si no se tiene ingresos. Sabemos de casos que teniendo un departamento prefieren arrendarlo para tener algún ingreso y sobrevivir viviendo en un campamento. Claro. Ahora, ¿qué pasa con el precio del suelo? Porque también este es un problema global. En muchos países del mundo está el mismo problema, ¿no? La falta de vivienda social, la falta de poder asegurarle a las personas dónde vivir, y el precio del suelo juega un rol, como usted también ha señalado. Los afectados por la falta de vivienda son los sectores más bajos de ingresos y también los sectores medios de ingresos más bajos dentro de los sectores medios. O sea, por lo menos un 20 o 30% de las familias son de sectores medios, eso lo tenemos claro. El origen, la causa de fondo principal, porque hay varias causas, porque la caída de ingresos, la desigualdad del país tiene muchos factores, pero lo principal es la especulación con el suelo. Y la especulación con el suelo viene desde antes. Chile es considerado el paraíso de los negocios del suelo, porque prácticamente no hay tributos que desincentiven la especulación con hay muy poco castigo al que está especulando. Hoy día tenemos 355.000 parcelas de grado en el país y a unos precios que se están transando impresionantes. Y parte de ellos son chilenos, pero parte de ellos también son fondos de inversión que empiezan a comprar y a vender y a especular con todo esto. Bueno, eso hace que el tema de la vivienda hoy día exista en Estados Unidos. Estados Unidos se habla de 12 millones de familias sin vivienda, que es más o menos equivalente en proporción a Chile, ¿eh? Y prácticamente todos los países, yo estuve en el BID, un encuentro de todos los países, y se vio que esto era y la razón principal es la especulación con el suelo. O sea, en el caso de Europa, nos contaba gente del Banco Mundial, el problema mayor no es la casa, es el suelo. Porque comprar la casa tiene más alternativas de distintos precios, más variadas, pero el suelo, o sea, ¿qué es lo que pasa entonces? Si uno lo mira desde el punto de vista financiero, antes los fondos de inversión especulaban mucho con acciones, con bonos, en fin, tenía esos instrumentos. Pero de repente aparece un bien distinto, que es el suelo, comprar suelo que sube mucho el valor, le aumenta el patrimonio a estos fondos de inversión, crece mucho, sigue creciendo el valor, y eso explica en parte de esto. Aquí se habla que hay fondos de inversión con influencia de los chinos, de distintos lados, pero son formas de especulación en el mercado financiero internacional. Pero esto debiera ser regulado, o sea, ¿qué solución hay, digamos? Porque está la necesidad por un lado y por otro lado está esto que no tiene coto, ¿no? Hay un problema serio. Yo personalmente creo que hay distintas opiniones, pero creo que el tema tributario es fundamental. En la medida que se estimule tanto la especulación con el suelo, bueno, es un gran negocio, ¿eh? Hoy acá en Chile, con esta famosa ley de las parcelas de grado 35-16, los sectores medios que no tienen un terreno es porque son pagarones nomás, o sea, porque la ley lo permite, están ahí, y hay gente que multiplica su ahorro 3 o 4 veces con una parcela de grado. Estamos tratando de cambiarla desde el gobierno del presidente Frei, después del presidente Lago, ahora de nuevo, pero hay una resistencia porque hay distintos tipos de intereses involucrados en ese gran negocio. Ahora, ¿qué pasa con las empresas constructoras? ¿Cómo fomentar que hagan vivienda social y qué dificultades enfrentan ellas? Las empresas hasta el momento han funcionado. De hecho, fuera lo que se diga, pero del total de empresas que trabajan con el Ministerio de la Vivienda, solo 2 han quebrado durante este gobierno, solo 2, ¿eh? Y el resto sigue, algunos con más dificultades, se lentifican su obra, pero ahí están.
Hay un conjunto de empresas que se dedica a esto y lo hace bien, hay un conjunto de empresas que lo hace bien. Y los programas del gobierno, los programas públicos se han ido diversificando para distintos sectores de ingresos, de distintas maneras, lo que a ellos también les da distintas posibilidades. Por ejemplo, en este momento estamos licitando 3.800 viviendas en Antofagasta, ¿no? 3.800 solo en Antofagasta, porque hay un gran déficit allá y tenemos un gran terreno en la Chimba arriba y esperamos que eso funcione, y acá en Santiago estamos también, en fin. Y hay empresas en grandes, no solo las empresas medianas, más pequeñas, grandes, que están en esto. El problema que ha empezado a aparecer con más fuerza en el último tiempo es que las empresas están con dificultad que los bancos le presten recursos para su movimiento normal, porque el Estado también les da un préstamo, 300 UF por cada vivienda que se construye, que es harto, pero ellos necesitaban complementar eso con aporte del sector financiero. ¿Y la banca le está, digamos, poniendo problemas para no les eso? presta, No les presta. o no les presta oportunamente, o les ofrece menos de lo que debe. Y lo que ocurre con la banca es un tema que es más bien del Ministerio de Hacienda, pero en general uno ve que la banca se defiende mucho. Está ganando harto con la inflación, porque le genera un delta a ellos. Gana con la inflación, pero lo que pasa con la banca es que hay una norma de Basilea para protegerse cuando hay movimientos como estas dos empresas que quebraron, en fin, se defienden con todo, pero provocan un daño en el resto de la economía, entonces tienen que encontrar un punto intermedio que permita responder a empresas serias, con proyectos que tienen además garantía del Estado y tienen subsidio del Estado. O sea, la verdad que no hay justificación para que a empresas grandes y de calidad y que tienen historia no le estén prestando. Y con tanto déficit de vivienda de 643.000 familias en Chile, ¿no? O sea, el déficit es de 650.000 familias, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la sociedad hay gente que tiene, claro que esto es una emergencia, y una emergencia que hay que preocuparse ella por razones humanas en primer lugar, si hay mucha gente viviendo mal. En segundo lugar, sociales, porque esto genera procesos de descomposición social también, y puede tener implicancias políticas. O sea, esto puede generar reventones de distinta naturaleza, porque hay familias bastante desesperadas que no tienen cómo hacerlo. La situación hoy día de Valparaíso, con la gran cantidad de tomas, la situación, bueno, en segundo lugar está Santiago, en fin, Antofagasta, Tarapacá, son situaciones muy duras. Entonces, se requiere una cierta conciencia, por eso dijimos plan de emergencia, es responsabilidad de todos. Hemos estado permanentemente llamando a todos los sectores, tenemos un consejo asesor del plan de emergencia donde hay un exministro como Monker, el ministro Monker, un ex subsecretario también de gobiernos anteriores, iglesia, o sea, que sea un lugar de conversación diversa. Esto no es solamente una cuestión inmediata, táctica. El gran problema en esto son las elecciones, porque cuando acercan las elecciones hay sectores que dicen voy a buscar votos a las personas sin casa y se ofrecen cosas que a veces no tienen ningún fundamento, pero que provocan un daño inmenso. Sí, y también, ministro, claro, el tema hoy día, el centro de la agenda está en la seguridad, ¿no? Y se van dejando atrás otros problemas como este, que es un problema muy grave y de grandes consecuencias. Le quería preguntar a usted... Pero en el caso del actual gobierno se ha preocupado de que haya recursos. Hoy día estamos con un cierto debate al respecto, pero el plan de emergencia habitacional hasta ahora ha tenido el financiamiento que ha requerido. El año pasado empezó a moverse, este año estamos moviendo mucho más arriba porque hay una capacidad productiva que se ha generado. Nosotros estamos ejecutando 136.000 viviendas en este momento. Hacía 6 años que fue incluso en medio de otros fenómenos que no había tanta construcción en ejecución en un periodo como el actual. Y eso a nosotros nos parece que tenemos que seguir subiendo y vamos a tener que seguir requiriendo recursos para cumplir la meta. Ministro, ¿y cómo ha sido esta experiencia de ser ministro? Usted... Bueno, fue senador, presidente del Senado, diputado, o sea, y como conversábamos antes, no esperaba ser ministro y aquí está en este gobierno con 2 coaliciones. ¿Ha sido más difícil de lo que pensaba? O sea, desde el punto de vista de la gestión de mi ministerio, no. Al contrario, hemos tenido una integración, un trabajo bastante bien, un diálogo con el presidente fluido cuando es necesario. Yo creo que la discusión estaba más bien en el proyecto político, cómo se equilibran los distintos desafíos dados el momento es un momento muy difícil, Pablo, es muy difícil, es un tema, estamos con temas civilizatorios que a cualquier gobierno les son muy complejos. O sea, estamos con problemas de cambio climático fuerte y que se ve que vienen cosas muy difíciles, estamos en una desconfianza de las instituciones
de la democracia en prácticamente todos los países democráticos del mundo, algunos más, otros menos. O sea, no es porque sí que los europeos miran a Chile a ver qué va a pasar en Chile, para ver si eso les ayuda a resolver sus propias debilidades. Estamos con problemas de seguridad. Este tema de seguridad está ligado a los otros temas. Yo fui exiliado en México, mi familia vivimos exiliados en México, y en ese tiempo se vivía algo parecido a lo que se está viviendo ahora en Chile, y esto ya hace muchos años. O sea, hace como 20 años, 25 años que yo regresé, entonces más. Entonces nosotros creíamos que no nos iban a pasar las cosas que le están pasando a muchos otros países, que en el fondo hay una descomposición social, hay estas bandas y los de Aragua y todos estos sindicatos del crimen en el fondo que se apoderan y van entrando por etapas. Yo le tengo mucho miedo a las etapas que vienen, porque si uno mira lo que ocurrió en otros lados, las etapas posteriores a lo que nosotros estamos viendo ahora es el intento de comprarse jueces y comprarse parlamentarios. Como la corrupción del sistema político. De todas las instituciones, efectivamente. Sí. Usted ve que, bueno, en un país hasta el fiscal jefe del país estaba metido en esto y fue detenido en Estados Unidos hace poco. O sea, esto tiene su circuito. Entonces, Chile creyó que no lo iba a pasar, creyó que no lo iba a pasar, entonces nos descuidamos en hartas cosas. Yo creo que lo más serio es descuidarnos con las armas. O sea, las armas crecieron, el parque de armas en Chile es una cosa totalmente desproporcionada. Esto fue discutido hartas veces en el Parlamento, no había acuerdo y algunos defendieron que hubiera hartas armas y otros decíamos, mire, no puede ser, por lo menos controlemos las armas, porque se perdió el control incluso en la aduana y se empezaron a fabricar acá, en fin, porque eso hace que sea muy difícil la convivencia. Yo tengo una hija que vive en la calle de Simón Bolívar y anoche nos llama como a las 12 de la noche y están disparando acá en Simón Bolívar. O sea, una situación de decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, una situación de descontrol. Esto, lo de ayer de Calama, es una cosa que usted la debe haber visto. O sea, sí, una cosa, sí, todo el mundo. Supuesto. Y esto son cuestiones que hay que enfrentarlas al fondo. Yo creo que lo que ha hecho Carolina Toá y Manuel Monsalve, junto con el presidente, por cierto, ha sido construir una respuesta sobre la marcha. Sí. Ahora, ¿cómo los ve a ellos? Porque, bueno, la ministra Toá bajó 17 puntos en la encuesta CADEM. De hecho, todos los ministros del socialismo democrático, incluido usted, también bajaron. ¿Cómo se lo explica a usted? Mire, hay distintas explicaciones, pero yo creo que cuando se inicia algo que no tiene maduración inmediata, el tema seguridad, sabemos que es un tema civilizatorio, grueso y que va a durar mucho tiempo, y que lo que se puede hacer es revertir el crecimiento, contener el crecimiento, disminuir las formas que tiene. Entonces, ¿quién pretende juzgar un gobierno? Porque mucha gente lo juzga diciendo resolvió, esto no resolvió. Si esto va para arriba, y viene para arriba desde hace bastante tiempo, o sea, el gobierno anterior y el anterior y el anterior, o sea, son procesos mucho más de largo plazo que nosotros creíamos que no nos iban a ocurrir, y por lo tanto cuando uno ve a Carolina Toá con una cuestión sistemática, con propuestas de leyes que tiene una visión más de largo plazo, no solo para el momento, no el efectismo, o vea a Manuel Monsalve, que ha aprendido muchísimo y que llega, viendo que hoy día está en Calama discutiendo con todos los sectores, ver cómo se hace esto, lo otro, buscando alternativas. O sea, yo creo que hay que valorar esta capacidad para generar algún nivel de respuesta, y yo lamento que una parte del sector político haya tratado de transformar esto en una gran pelea corta, porque son problemas demasiado serios. O sea, pueden afectar muy profundamente. ¿Una parte del oficialismo o la derecha o Chile Vamos? Yo en el oficialismo creo que hay gente que tiene menos conciencia, menos elementos, pero en general ha habido un cierto orden. ¿Pero no le han votado a favor a los proyectos de la ministra Toá? Algunas cosas no. O sea, de hecho, el mismo presidente esta semana en el cónclave en Cerro Castillo pidió que hubiera apoyo tanto a la agenda de seguridad como a oponerse al sexo retiro. Claro, hay siempre temas que son complejo, no llega. Mire, no le voy a hablar de Chile, pero voy a hablarle de Francia y la discusión en Francia a propósito de la control de identidad. Los franceses consideraban que el control de identidad era decisivo para ver la relación entre la ciudadanía y la policía y la calidad de la democracia. Y aquí la discusión se dio no con se dio respecto a la arma, cómo podía usar el arma. O sea, son legítimas los debates, pero hay que buscar alternativas, y para eso la democracia, para construir alternativas y no para pretender todo esto transformarlo en una fuente de apoyos electorales efímeros y con poca conciencia y poca responsabilidad en el país, los países, la democracia. Tiene que fortalecerse esta tarea de todos nosotros. O sea, y lo mismo en el proceso constituyente, algunos creen que están fuera de todo, pero hoy día las instituciones no tienen legitimidad, han perdido mucha legitimidad. Sí, y entonces, si no nos preocupamos de eso entre todos, la verdad que eso nunca se sabe en qué puede llegar a ser. Vamos a hablar del proceso constitucional y su visión, pero le quiero preguntar por el socialismo democrático, porque justamente, como decíamos, fue el tema del cónclave, cómo se van uniendo. Y al principio
principio el socialismo democrático era como el segundo anillo en el diseño original, ¿no? Y el primer anillo a prueba de dignidad, después eso cambió, ha habido reacciones, ha habido cambios. ¿Cómo lo ha vivido usted y cómo lo ve con toda su experiencia política en realmente poder confluir no a una coalición, porque yo creo que esa idea ya no voló, pero sí en tener unidad de propósito? Mire, de lo que a mí me ha tocado vivir, creo que es perfectamente posible en casi todas las áreas tener unidad de propósito, ¿no? Yo no veo temas así que son totalmente imposibles. Se dieron en otra época debate de otras características, hay que darse los tiempos y hay que generar los procesos y es clave que los partidos discutan, los parlamentarios. O sea, yo creo que hay posibilidad de generar un proyecto político común creciente, porque hay muchas cosas comunes. Estas cosas nunca son fáciles, y les reitero, en épocas de elecciones son más difíciles, pero aquí hay un tema de responsabilidad con el país. O sea, ser parlamentarios, los que van a elegir en la próxima vez, en un país totalmente desarmado, con una descomposición social fuerte, con instituciones muy desacreditadas, el propio Parlamento, es algo que tenemos que todos mirar con mucho más calma, no pensar tan a corto plazo y tan parcialmente, y mirar que aquí hay cuestiones civilizatorias, lo digo así porque son cuestiones que trascienden la coyuntura inmediata, son cuestiones mucho más largas. Y esto no lo digo solo para los que hoy día somos gobierno, también para la oposición. Yo veo a algunos parlamentarios, algunos dirigentes de la oposición que son poco responsables de las cosas a veces que se dicen y las actitudes que se toman, dada la complejidad de los problemas. Por ejemplo? Mire, yo no quiero personalizarlo mucho, pero yo de repente veo a los presidentes de algunos partidos que hacen unas afirmaciones en fin, uno los ve en titulares, pero unas afirmaciones descalificadoras, una forma de referirse a un presidente de la República en el contexto institucional que se vive, que no es serio, no es serio. Ellos van a decir, así se trató en algunos lados al presidente Piñera, pero no se olvide que al presidente Piñera hubo gente de oposición que lo defendió porque no aceptó esta idea de algunos que querían. Entonces hay que mirar más ampliamente las cosas. Yo lo veo que hay que pensar mucho desde el punto de vista más global, más histórico, más civilizatorio, porque esto no es solo la coyuntura, Sí. no es solo porque ¿qué se saca ser senador o hacer esto en una situación que no van a tener ni siquiera capacidad de incidir en los procesos? Bueno, y el senador Elizalde llegó esta semana además a SECPRES, ¿no? El ex senador Elizalde llegó a SECPRES a reemplazar a Analía Uriarte por su enfermedad que finalmente le hizo imposible volver. ¿Cómo ve usted la llegada del ex senador Elizalde y en esto que le ha encargado el presidente de tender puente y dialogar hasta que duela? Mire, en primer lugar, Analía hizo un aporte muy importante, yo lamento que haya ocurrido esto, y ha jugado un papel bastante significativo en el equipo y espero que salga luego de esto, de la enfermedad que tiene. Respecto a Elizalde, creo que tiene grandes condiciones, la ley permite que él sea ministro, él tiene muchas condiciones y tendrá que desplegar todas esas capacidades en un escenario muy difícil, porque no es lo mismo el Senado que el gobierno para estos efectos, tiene mucho más complejidades por el manejo justamente de las coyunturas. Y creo que Álvaro Elizalde lo puede hacer bastante bien. Espero que así sea, por algo lo escogió el presidente, dado lo que él quería un parlamentario, quería que estuviera más ligado a cierto sector de la política, y yo espero que lo haga muy bien. También esta semana fue la ENADE, ministro Monte, en que el presidente llamó a los acuerdos, los organizadores de ENADE, la presidenta Carental también, y esto se escucha mucho, ¿no? El espíritu de las 40 horas, de sacarla adelante, pero después cuando llega la realidad de aterrizar proyectos como la reforma tributaria, reforma de pensiones, no es tan fácil. ¿Cómo ve usted en ese sentido esta posibilidad, esta responsabilidad del ministro Elizalde negociando con una derecha o con una centroderecha con la cual no es tan fácil llegar a acuerdo en estas otras materias? O sea, uno en política cree que al final hay que llegar a acuerdos, puede haber debate, en fin, pero hay que llegar a acuerdos porque si no, en un equilibrio general como está acá. Sin embargo, a veces los temas son duros. Si usted espera que los que hoy día controlan los fondos de inversión de la AFP, que de alguna u otra manera les permite orientar la economía en un lado y otro, la entrega así nomás, eso no ocurre en la historia. 200.000 millones de dólares que de alguna u otra manera se orientan en una, o si lo ve en términos tributarios, esto de hacer un cambio significativo en el secreto bancario, que es la clave para evitar la evasión, no se entrega así nomás, salvo que haya coyunturas como la que hubo antes a propósito de la coyuntura que llevó a todo este proceso constituyente, que algunos estuvieron dispuestos. O sea, estos son temas muy de fondo en discusión. Hay otros temas que son más fáciles, son temas muy de fondo y que tienen que ver con el poder en la sociedad, la influencia de corriente. Y en ese sentido,
Yo al menos puedo estar muy equivocado, pero creo que en la derecha hay dos corrientes fuertes, ¿no? La corriente que quiere recuperar todo lo que se fue debilitando, el neoliberalismo que está mal en el mundo entero. O sea, nadie podría decir que el neoliberalismo es un proyecto de futuro, hoy día es un proyecto que viene caída en el mundo entero. No hay alternativa fuerte, claro, usted puede decir eso también. Pero algunos que creen que hay que recuperar todo lo que perdieron en lo institucional, en lo tributario, en cualquier cosa. Y otros que dentro de la derecha que entienden de que hay que evolucionar hacia un modelo democrático con las visiones de la derecha, pero dentro de un modelo que sea capaz de incluir a todo y que tenga mayores equilibrios. No podemos seguir con el nivel de desigualdad, con la forma, el nivel de concentración del poder económico, el poder político. Bueno, son dos derechas, y desgraciadamente... ¿Y esas dos derechas dentro de Chile Vamos o está hablando de una en Chile Vamos y la otra en Republicano? No, yo creo que cruza más allá de eso. Yo creo que una parte está en Chile Vamos y otra parte afuera, y por el otro lado yo creo que hay una derecha incluso, bueno, que está debilitada, sí, pero que existe. Y hay un centro distinto al que teníamos antes. El centro político hoy día, no, me refiero a lo político, lo social, a lo cultural, es distinto. Y quizá una debilidad nuestra de gobierno es no tener una línea de trabajo con el centro concreto que tenemos, porque es fundamental entendernos con el centro, con este centro. ¿Y con este centro qué es? ¿La democracia cristiana? Los partidos en formación amarillo y demócrata. Todas las expresiones con las que se pueda, pero no es solo, perdóneme, pero no es solo a nivel de expresión política, también hay en el sector empresarial, también hay en las corrientes de pensamiento, las visiones, que pueden hoy día ser menos sólidas que antes, pero existen dispersas. Y la vida nos ha enseñado de que en Chile para hacer transformaciones se requiere un acuerdo entre el centro y la izquierda. O sea, si la izquierda no logra ponerse de acuerdo con el centro, la verdad que cuesta mucho poder sacar adelante transformaciones significativas. Ministro, ¿y usted cree que la centroizquierda que se dividió para el plebiscito del 4 de septiembre, una parte votó rechazo, otra parte votó apruebo, y que se ha ido desmembrando, digamos, es un proyecto que podría volver algún día a reunirse? Como está diciendo usted que el centro y la centroizquierda tiene que ser capaz de unirse para ofrecer un proyecto de país. Si usted mira, por ejemplo, el acto de aniversario de los 90 años del Partido Socialista en el Congreso y toda la gente que estaba afuera y las expresiones de ideas y a favor de alguna cosa o de la otra, en fin, hay una vitalidad muy clara y hay un potencial en la sociedad inmensa del Partido Socialista. ¿Hasta qué punto este potencial se va a expresar en proyecto político y en capacidad de articular sectores? Eso está por verse y yo espero que entre todos lo hagamos, porque el Partido Socialista es fundamental en este momento, o sea, la capacidad que tenga de articular y articular en torno a proyectos y equilibrio entre distintos sectores, porque aquí hay un tema de rediscutir el proyecto. Si no, esto no es solo chileno, si tenemos la situación colombiana, la situación brasileña, varios otros países que tienen gobiernos en la búsqueda de un camino para adelante, pero uno no podría decir que hay un proyecto muy maduro y muy decantado, es un proceso. Sí. Ministro, ¿y cómo ha elaborado esto internamente el Partido Socialista, su partido? Porque fue invitado este gobierno, pero no era, digamos, el presidente Boric, no era el presidente del socialismo, digamos, de ese sector. Y luego ha ido tomando una posición, como dice usted, clave en este gobierno, ¿no? Los ministerios... Muy responsable. Ya. ¿Cómo se ha elaborado eso internamente para estar en este lugar? Y se lo pregunto también de cara a no estar como pagando tantos costos, como bajando siempre las encuestas o que se vaya perdiendo adhesión ciudadana por estar haciendo tareas que son de alta complejidad, como seguridad. Yo creo que hay sensibilidades distintas, hay una sensibilidad que no creo que sea mayoritaria, que dice nos está costando muy caro estar en este proceso. Pero hay otra sensibilidad que hasta ahora es la mayoritaria, que dice, mire, este proceso nos involucra a todos. O sea, porque pueden tener otras generaciones de otra edad, pero es parte de un proceso más general. O sea, tenemos que construir, para tener perspectiva, tenemos que construir una unidad de las izquierdas y con la centroizquierda, en fin. Y yo creo que eso es lo que predomina, es una visión menos puramente del momento y más histórica, más global. Y yo creo que si usted mira la historia del Partido Socialista, salvo 2 o 3 ocasiones, en general, en la opción histórica ha tenido mucho más certeza que en las cosas más de la coyuntura, o sea, mucho más capacidad de verla. Y yo creo que ahí hay algunos dirigentes con mucho talento y experiencia en pensar así, o sea, que se dan cuenta que no todo se agota en una cosita, en un momento, en una situación, sino que hay que tener una mirada bastante grande, y ha mantenido la unidad en este tiempo difícil el Partido Socialista. O sea, ya podríamos decir que se dio por superada esta pelea generacional o la superioridad moral de la generación joven versus la otra.
Bueno, todos sabemos que las peleas generacionales son permanentes, pero no, si no digo en política solamente, sino que en la vida familiar y en todo, porque son sensibilidades. Pero yo creo que yo he ido aprendiendo de mucha gente, aprendiendo a la conocer, aprendiendo a ver su sensibilidad. A veces uno tiene discrepancias, no siempre tiene acuerdo. A veces uno encuentra que son cosas muy sensatas, otras más precipitadas. Uno va aprendiendo, pero a mí no se me olvida lo que fue el año 90 cuando constituimos un bloque político que aprendimos mucho, algunos no lo habíamos visto nunca. ¿Eh? Antes incluso a Elwin teníamos una cierta imagen negativa de él, lo fuimos viendo en la vida. Entonces yo creo que la historia es muy importante, la capacidad de las direcciones de los partidos y tener por delante la realidad, no solamente lo que cada uno quiere, sino que meter cómo transformar la realidad es algo muy importante. Y yo creo que hay gente que cree que no tiene mucha posibilidad de entenderse esto, entonces hay gente como que de la centroizquierda que dice no hay nada que hacer con estas generaciones jóvenes. Yo creo que sería bueno que lo miraran con más calma, conversaran con más gente. O sea, hay un conjunto parlamentario, gente muy curiosa, reflexiva, trata de aprender. Bueno, las cosas que conocí el presidente Boric antes, que es una persona que le interesaba mucho conocer de otros quiénes eran, cómo pensaban, de lo que habían, los procesos que habían partido. O sea, con la curiosidad de aprender y de interactuar con otros. Dentro de esta generación hay harta gente así, de distintas características, de distintos grupos. Entonces yo creo que una generación con una creatividad muy fuerte y que puede representar un... O sea, el país necesitaba ciertos puntos de quiebre, si no íbamos a seguir siempre permanente. Esto tampoco era real. En ese sentido yo creo que hay posibilidad de que esta generación termine su gobierno dejando instalado en el país que es posible en Chile mucho mejor. Así veremos qué pasa. Ministro Carlos Montes, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Muchas gracias a usted, Pablo. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía de hoy. Nos vemos el próximo domingo.